Gloria a Jesús. Bienvenidos a los hermanos que se han ido añadiendo hasta este momento. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus casas. La semana pasada estuvimos conversando acerca de fortalecernos en Dios. Y estábamos en el capítulo 30 de Primera de Samuel, donde vimos algunos aspectos, pero quedamos a la mitad del capítulo. En esta noche vamos a procurar terminar todo este capítulo. Y estuvimos hablando algunas cosas interesantes referente a este periodo. Usted recordará la historia, ya se lo contamos, en la que David y sus 600 caudillos que le estaban siguiendo, muchos de estos caudillos, como le dije la semana pasada, llegaron a convertirse en los llamados valientes de David. Ya cuando David era rey, en este momento David todavía no era rey, era un prófugo de la justicia de Saúl. Estaba huyendo porque Saúl quería matarle, ya que Saúl sabía que David iba a ser su reemplazo. Así que lo que él quería era casualmente quitar la competencia. Pero ya Dios tenía un plan. La Biblia dice claramente que cuando Dios desechó a Saúl, Dios le dijo a Samuel: yo he hallado a un hombre conforme a mi corazón. Y David era un muchacho, era un pastor de ovejas. Pero ¿qué características tendría David que agradaba el corazón de Dios? Y que Dios decía: he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Ya desde muy corta edad David se había ganado el corazón de Dios. Era un cantor, era un adorador, era un hombre valiente. Porque cuando a Saúl le fueron a presentar la posibilidad de conseguir a alguien para que le ministrara cantando cuando el espíritu malo llegaba a Saúl, el que describió a Saúl hizo 7 descripciones de David: que era valiente, que era responsable, que era fuerte, que cantaba muy bien, que era hermoso. O sea, muchas características, las cuales hicieron que Saúl le tomara como su paje de armas, primero como su cantante o su ministro de alabanza, y a la vez posteriormente le hizo paje de armas. Y David entonces llega a palacio. Pero posteriormente a ello Saúl se llena de celos y David tiene que salir huyendo. Y en una de esas huidas él se queda en una ciudad llamada Siclac. Y en esa ciudad se establece una región desértica. Bueno, realmente no era una ciudad, era una región. No, cuando uno dice ciudad uno piensa en edificios, no había gran cantidad de cosas, ¿no? Era un desierto, pero un lugar donde vivía la gente en tiendas y demás. Y allí a él se le habían acercado cerca de 600 personas que tenían sus familias también, muchos desechados de la sociedad, muchos desechados de la política, o muchos endeudados, una serie de personas que tenían un estilo de vida un poquito indeseable, pero se pegaron de David y David les sirvió a ellos como consolador, como fuente de fuerza y de capacidad, y también les sirvió para ministrarle, porque posteriormente muchos de ellos, ya les dije, se convirtieron en grandes soldados de David que le apoyaron, respaldaron en todas sus incursiones y en todas las guerras que David posteriormente ejerció. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo que vamos a leerlo nuevamente para que los que no tuvieron o no tuvieron la oportunidad de leerlo puedan entender la historia. La palabra dice en 1 Samuel capítulo 30: y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siclac al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión o una invasión en el Negev contra Siclac y habían asolado a Siclac y la habían incendiado. O sea, incendiaron todas las tiendas de campaña y todo lo demás, y se llevaron cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes, pequeños, pero sin darle muerte a nadie. Era todavía la provisión, la providencia divina, porque esta amalecitas no eran buena gente, ellos arrasaban con naciones enteras, todo el que se ponía en su paso, pero no dieron muerte a ninguno. O sea, todavía vemos allí el cuidado de Dios. Se lo llevaron y siguieron su camino. Cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada, y que sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Posteriormente de esto, entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron, dice, hasta que no le quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas, igualmente los hijos de David. Y David estaba muy angustiado. Estaba angustiado, yo también estaba angustiado, porque la gente hablaba de apedrearle, pues todo el pueblo estaba en amargura, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor.
David se fortaleció en el Señor. Y ya vimos la semana pasada algunos versículos bíblicos que nos sirven para apoyarnos en estas situaciones. ¿Cómo podemos nosotros entonces fortalecernos en Dios? Y una de ellas es saber que Jesucristo es nuestro fiel y sumo sacerdote, que atravesó por todas las tentaciones habidas y por haber en sus 33 años de vida humana, y que superó todas estas pruebas con creces, no sucumbió a ninguna de ellas. Así que, ¿quién mejor para conocer cuáles son las debilidades del ser humano que el mismo Jesucristo? Yo les hablaba a ustedes la semana pasada de que es como si fuera nuestro hermano mayor, al cual nosotros podemos acudir cuando necesitamos un respaldo, y eso nos hace empoderados. Vimos también el episodio en el libro de Romanos de Abraham, que Abraham no miró su propio cuerpo, no se debilitó en su fe, sino que creyó en esperanza contra esperanza, es decir, tuvo esperanza cuando no había esperanza. Era un anciano, su esposa era una anciana, ya habían perdido toda la posibilidad física y humana de poder tener un hijo, pero Dios le prometió un hijo a esa edad, a la edad de 100 años, Sara de 90, y tuvieron a su hijo Isaac. Y la Biblia dice que Abraham se fortaleció dándole gloria a Dios, es decir, dándole alabanza a Dios, dándole adoración a Dios, dándole adoración al Señor. Y esta es una manera de poder sentirnos fortalecidos en Dios, cuando usted comienza a ver a Dios más grande que su tribulación. Porque cuando la tribulación es muy severa, muchas veces uno tiende a ver a Dios como más pequeño, porque ve la situación de uno de forma muy prolongada y severa para con uno. Pero nuestro Dios es mucho más grande que eso. Entonces, cuando usted alaba a Dios, eso da gloria, eso le fortalece el corazón, fortalece su fe, y sobre todo cambia su atención, cambia su mente del problema hacia Dios. Y cuando usted ve a Dios sentado en su trono de gloria, inamovible, aleluya, teniendo el control de todo el mundo, de todo el universo, donde ninguna partícula del universo le es rebelde a la voluntad divina. Eso es grande. Eso es grande. Aún el diablo se sujeta a todo lo que Dios quiera hacer, aleluya. Y en el versículo 7 dice la Biblia que entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David, y David consultó al Señor diciendo: perseguiré a esta banda, podré alcanzarlos. Mire usted, este capítulo 30 es un capítulo de verdad que cuando tú lo comienzas a leer y a analizar y lo lees una vez, tú dices: qué bonita historia. Pero cuando tú comienzas a revisarlo, tú te das cuenta, la palabra de Dios es espectacular, ¿no? Cómo va desglosando el autor el episodio este. Primero, se fortaleció en Dios. Segundo, el versículo 7, habla con el sacerdote. En el versículo 8, consulta al Señor. Qué importante es, amado hermano, en esta situación. Recuerde, David estaba angustiado por la pérdida de su esposa y de sus hijos, y los otros 600 también. Pero David estaba angustiado porque le iban a apedrear, como que si con eso iban a lograr algo. Y David consulta con Dios. Eso es lo que hace el hombre y la mujer que sabe que tiene a un Dios, que tiene un hermano mayor al cual puede acudir, que se llama Jesucristo. Y cuando él lo hace, él le dice: perseguiré esta banda, podré alcanzarlo. Él busca aprobación y busca dirección. No es que yo planeo según mis objetivos y mis propósitos y luego busco la aprobación, que Dios le ponga el sello de aprobado. No. Ese es el esquema humano. Ese no es el esquema que Dios quiere que usted y yo tengamos. Cuando usted tiene estas situaciones de angustia, estas situaciones de extrema tribulación, lo principal es buscar la dirección y la aprobación divina. No llegarle a Dios con uno: bueno, Señor, mira, esto es lo que yo voy a hacer, este es mi plan, este es mi proyecto, esto es lo que yo necesito hacer, así que por favor ponle el sello de aprobado y que todo salga bien y que la cosa abre las puertas. No, así no funciona. Así no funciona. O sea, yo no le presento a Dios mis objetivos. Error. Yo voy a Dios para que Él me presente sus objetivos, porque sus pensamientos son más altos que mis pensamientos.
sus deseos son mayores que los míos. Así que yo voy primero buscando la dirección y la aprobación de Dios, y David lo hizo. Perseguir esta banda, es decir, ¿estás de acuerdo que yo salga en busca de esta banda? Recuerda que han pasado 3 días. Así que, ¿dónde estaba esa gente? ¿Dónde estaban los amalecitas con todos los cautivos? No, él podía seguir la huella. Era el desierto, amado hermano. En el desierto hay arena. En el desierto hay tormentas de arena. Ahí no quedan huellas. Ahí no quedan huellas. Todo eso se borra. O sea, no había hacia dónde dirigir, hacia dónde voy a ir. Si ya le llevaban 3 días de ventaja los amalecitas a David y a los 600 que estaban con él. Por eso que lloraban, porque de haber sabido ellos, eran hombres de guerra, pero de haber sabido ellos hacia dónde se dirigían los amalecitas, los hubieran correteado desde el primer momento. Pero llevaban 3 días de pérdida. 3 días de ventaja llevaban los amalecitas con respecto a David y a su gente, y a sus hombres, a sus caudillos. Así que él estaba desesperado porque ¿hacia dónde cojo? ¿Hacia dónde voy? Así que cuando tú no tienes dirección ni sabes qué hacer, amado hermano, ni sabes hacia dónde dirigirte, ni cuál es el próximo paso que tú tienes que dar en esta pandemia, en situaciones de pérdida de trabajo, en situaciones económicas, en problemas familiares, no tienes idea, no sabes qué hacer, consulta a Jehová. David lo hizo. Consulta a Jehová. Y, Señor, me han venido estos planes, me han venido estos proyectos, pero no quiero hacerlo a mi manera. Por favor, guía. Dime qué hacer. Nuestro Padre Celestial que nos ama, le fascinará poder brindarte la ayuda, la dirección, darte la capacidad, darte el raciocinio, darte la iniciativa, darte ideas innovadoras para que puedas salir de la situación en la que estés. Porque Dios podía proteger a la familia de David, a la familia de los 600 en Ciclac. Ahora tú me dices, ¿por qué no lo hizo? Así se hubiera evitado David todo esto. Pero es que Dios tenía un propósito con David. El propósito no era que él se frustrara, ni se angustiara, ni terminara sin fuerza por llorar tanto. Ese no era el objetivo. El objetivo era enseñarle algo a David. Y esta era la forma como Dios tenía que hacerlo. Esta era la forma como Dios se había propuesto hacerlo. Y no solamente para David, sino para los 600 que estaban con David, se dieran cuenta que David era un hombre de Dios, era un hombre de fe, era un hombre al cual Dios podía confiarle el reino de Israel. Aleluya, qué bueno es Dios. Y David le pregunta, ¿perseguirá esta banda? ¿Podrá alcanzarlo? Y la respuesta divina, persíguelos, porque de cierto los alcanzarás. David no tenía idea hacia dónde ir. Y sin duda rescatarás a todos. Mire usted la respuesta de Dios. Cuando un hombre se fortalece en Dios, alaba a Dios, busca a Dios, cree que Dios es mayor que cualquier situación y se acerca a Dios buscando dirección y aprobación, la respuesta fue persíguelo, porque de cierto los alcanzará y sin duda rescatarás a todos. Versículo 9 del capítulo 30. Partió pues y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos rezagados porque habían caminado mucho y otros porque estaban desesperados y angustiados por la situación que estaba. Pero David siguió adelante. Hay gente que en el camino se te va a quedar. Hay gente que te va a decir, te apoyo, te respaldo, pero en el camino se van a sentir rezagados. En el camino van a considerar que no pueden hacerlo, que no pueden caminar contigo, que tú vas a una velocidad muy alta, que tus planes, tus proyectos, que las cosas que Dios te dio son demasiado grandes como para poder obtenerla, y la capacidad que tú tienes, los recursos que tienes son pocos, y van a comenzar a desconfiar. Habrá gente que se irán retirando, habrá gente que se irán quedando, habrá gente que dijeron que iban a ir contigo en un inicio, que contaras con ellos en cualquier situación, pero ahora resulta ser que te van a abandonar. A veces esas situaciones las permite Dios. Se las permitió a Gedeón allá en el libro de los jueces, que le fue restringiendo la cantidad de recursos. La cantidad de recursos se la fue restringiendo poco a poco. Y dice el versículo 10, pero David siguió adelante, él y 400, eran 600, o sea que 200 se quedaron, porque 200 que estaban demasiado fatigados para cruzar el torrente de Besor se quedaron atrás. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio. Mire usted, qué interesante, ¿no? Que Dios siempre tiene a la persona adecuada, en el momento adecuado, en la circunstancia adecuada. En el momento de mayor crisis está la oportunidad divina. La palabra de Dios dice que tiempo y ocasión le acontecen a todos. Y la misma palabra
en japonés que se utiliza para la palabra crisis es la misma para oportunidad. O sea que en las crisis hay oportunidad. Y esta fue la oportunidad. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Versículo 12, le dieron también un pedazo de masa de higos secos, 2 racimos de pasas, y luego que comió volvió en él su espíritu, o sea, se reanimó, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. El hombre había estado en un verdadero ayuno, este pobre egipcio. Y David le pregunta, versículo 13, ¿de quién eres tú y hacia dónde te diriges? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita, de los mismos que habían invadido Siclac, la región de David. Y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. O sea, lo dejó tirado, lo dejó abandonado. Ya tú no puedes caminar, quédate ahí tirado en el desierto, que te queme el sol. Muérete de deshidratación y de hambre, quédate ahí. Pero no contaba esa amalecita que David venía detrás. Y ese egipcio tampoco contaba que David le iba a ayudar. Y David tampoco sabía que Dios le tenía preparado a alguien especial que le iba a dirigir. Versículo 13, 13. Yo soy siervo de una amalecita y me dejó mi amo hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión o una invasión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclac. Siclac era donde habían secuestrado a la familia de David, a los 600. Y le dijo David, versículo 15, me llevarás a esa tropa. Y le dijo el egipcio, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo, porque está traicionando a su amo. Y porque también había sido uno de los que había participado en la invasión a Siclac para llevarse cautivo a la familia de David. Así que el hombre se está protegiendo, no era ningún tonto. Y yo te llevaré a esa gente, le dijo el egipcio. Y lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá y de Siclac. Estaban los amalecitas disfrutando, viviendo la vida loca, en pleno desierto, dándose la gran vida porque habían obtenido victoria, habían capturado a cantidad de esclavos y de esclavas, y habían robado a cuantas personas se la había, pero no contaban que Dios iba a utilizar a este enfermo que habían dejado, este egipcio, para hacer la dirección de David. David encontró la persona que le iba a dirigir. No sabía hacia dónde dirigirse, pero Dios le preparó la dirección. Ese es Dios. Dios hace cosas impresionantes, amado hermano. El problema de uno es cuando uno comienza a dar pasos sin fe, pasos sin tomar en cuenta a Dios, pasos sin pedir la aprobación de Dios, pasos sin pedir la dirección de Dios. No hagamos eso. Pida dirección, porque en el camino, probablemente usted lo vea muy escabroso, pero en el camino, decía mi abuela, se van aligerando las cargas. Dios va abriendo puertas, Dios va abriendo ríos en medio del sequedal, Dios va abriendo camino en medio del mar, como lo hizo en el Mar Rojo. Ese es el Señor, ese es Dios. Puso este egipcio allí, enfermo, 3 días, espera ahí a David, con hambre y todo, pero vas a servir de dirección a David. Dice la Biblia, versículo 17, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Fueron más de 24 horas de guerra continua. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Versículo 18, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Un hombre, una mujer de Dios, que se fortalece en Dios, que busca de Dios, que anhela de Dios, que pide dirección, que busca aprobación. Dios le da dirección y Dios le ayuda, Dios le respalda, Dios le fortalece, Dios le da la capacidad, Dios le da las ideas innovadoras, Dios pone las personas necesarias en el camino para poder echar hacia adelante, porque nuestro Dios es así. Así que no es tiempo de quejarnos por lo que podemos estar atravesando. Está bien, uno va a llorar, también uno se va a deprimir, uno se va a angustiar. David lo hizo, se angustió, lo querían apedrear, perdió a la familia, así que es lógico que haya atravesado por esto, pero sabe hacia dónde dirigirse.
usted que es cristiano, usted que conoce a Dios, usted que conoce a su Señor, que tiene un hermano mayor, que ha atravesado por las mismas situaciones mientras en su vida terrenal estuvo aquí, puede acudir confiadamente al trono de la gracia, porque hay esperanza en Dios, hay esperanza y hay un camino en Dios. Pero si usted y yo tratamos de hacer las cosas a nuestra ancha, a nuestra manera, en nuestro tiempo, porque consideramos que Dios se demora mucho, que Dios toma demasiado tiempo, que Dios no nos va a responder, que Dios está muy ocupado, que no le importamos a Dios. Entonces, todas esas ideas que Satanás las pone y a veces salen de nuestra propia mente y nuestro propio corazón que está en tiniebla, no vamos a lograr nada, pero en Dios podemos lograr muchas cosas. Bendito sea el Señor. Y dice la Biblia que recuperó todo. Tomó también, versículo 20, David, todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Y cuando llegó a Siclac, envió del botín, versículo 26, a los ancianos de Judá. David era un hombre dadivoso, pero también fue una estrategia como futuro rey. Envió botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros, el botín de los enemigos de Jehová. Porque recuerde, los amalecitas habían invadido Negev, habían invadido regiones del Negev, habían invadido la región de Caleb, habían invadido Judá, así que habían robado muchos lugares, habían hecho desastre. Así que David lo único que hizo fue devolver el botín que se habían robado los amalecitas a toda la gente en Judá. Dice el versículo 27, lo envió a los que estaban en Betel, en Ramón del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sipot, en Estemoa, en Racal, en la ciudad de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres, donde los amalecitas habían hecho estragos. Un solo hombre. Dios no necesita el montón de gente, amado hermano, ¿sabe? Dios no necesita que yo tenga tantos recursos para hacerlo. Los 600 hombres que estaban con David querían matarlo. Los 600 hombres que estaban con David no confiaban en Dios. Se frustraron, se angustiaron. Lo que hicieron fue llorar y gemir. Y querían era matar al pobre David. Solo uno. Oh, gloria a Dios. Solo uno. Solo una persona con fe firme requiere Dios para hacer proezas y maravillas. Solo un hombre o una mujer de Dios que conoce a su Señor, que sabe cuáles son los atributos de Dios, que ha experimentado la gloria de Dios en su vida, amado hermano, es la persona que puede decir, hey, esto que estoy pasando ahorita en cualquier ámbito, no solamente por la pandemia, sino puede ser que la pandemia no te haya afectado tanto, pero hay otras cosas que se han dañado, deteriorado, pero Dios solamente requirió a un hombre, David, que todavía no era rey, era un prófugo de las autoridades de Saúl, pero David había tenido experiencia con Dios. David había vencido a Goliat años antes. David había vencido a Goliat. David había incursionado contra los filisteos. David había conquistado muchas regiones para el rey Saúl. David había hecho proezas, así que David era un hombre experimentado en Dios. Y usted y yo somos experimentados en Dios. No me diga que en algún momento de la vida cristiana que usted lleva, Dios no ha hecho algo grande por usted. No me diga eso, porque Dios ha hecho grandes cosas con usted. Dios a usted le ha sanado en algún momento. Dios a usted le ha bendecido en algún momento. Dios a usted le ha respaldado. Usted y yo hemos visto la mano de Dios moviéndose a favor de nosotros en muchos momentos de nuestra vida. En muchos momentos de nuestra vida. Por supuesto que sí. ¿Cómo es que yo ahora en lo que estoy pasando hoy no voy a seguir confiando en Dios? ¿Cómo Dios me va a abandonar ahora? Los que abandonamos a Dios somos nosotros. Estos 600 hombres abandonaron. Ellos no tenían fe. Ellos no creían, no creían que podían reconquistar a su familia. Ellos no pensaban en eso. Ellos solo creían que todo estaba acabado. Que todo estaba... Que ya ellos se declararon vencidos. ¿Sí? Ellos se declararon vencidos. Ellos se declararon perdedores. Elimine ese sentimiento de pérdida en su corazón y en su mente. Elimine ese sentimiento de pérdida. Elimine ese sentimiento de menoscabo, de menosprecio.
Porque Dios no nos trajo a nosotros hasta aquí para volver atrás. Dios no nos trajo a nosotros hasta aquí. Nos sacó del mundo, del lodo cenagoso, donde éramos perdedores, para traernos aquí y seguir siendo perdedores. Jamás ni nunca. Ni espiritualmente, ni físicamente, ni materialmente. Cada uno de nosotros ha sido traído a este camino para dar, dice, yo vine a dar vida y vida en abundancia. No estoy hablando de que va rico, famoso, no estamos hablando de eso, amado hermano. Sí, estamos hablando de que usted y yo tenemos los mayores recursos, el mayor recurso que el ser humano pueda tener se llama Dios. No hay otro. David, y en el camino, mucha gente se le fue, 200 se le quedaron. David se pudo haber frustrado, que ahora sí, tras que estamos mal, encima de esos 200 se me echan para atrás. Pero dice la Biblia, versículo 10, David siguió adelante con los 400 que le quedaban y logró la victoria, porque supo a quién acudir, supo a quién llamar, supo ante quién derramar sus lágrimas, supo ante quién derramar su congoja. Recuerde la historia de Ana en 1 Samuel capítulo 1 y 2, que sufría la burla de Penina y porque no podía tener hijos, y la Biblia dice que ella se fue al templo y lloró amargamente y desahogó toda su amargura en la presencia de Dios, y Dios le dio una respuesta. Le dio a Samuel, el primer profeta, el primer juez de Israel. Fue Samuel, y eso lo hizo Dios a una mujer que era estéril, a una mujer que no producía, a una mujer infértil. Yo siempre he preguntado por qué Dios permitía que estas mujeres, que Dios quería hacer atraer a alguien poderoso o a alguien grande a este mundo, escogió vientres infértiles. Escogió a Sara, infértil, para traer a Isaac. Escogió a Rebeca, infértil y estéril, para atraer a Esaú y Jacob. Escogió a Ana para traer al primer profeta y al primer juez de Israel, Samuel. Escogió a otro par de viejitos más, llamados Zacarías y Elizabeth, por allá por el capítulo 1-2 de Lucas, que eran sacerdotes ya viejitos, estériles, ambos sin hijos, para traer a Juan el Bautista. Imagínense, Dios reserva lo mejor para el que no tiene nada. Oh, gloria a Dios. Eso a mí me inspira y me ha llenado toda mi vida. Que Dios esperó tener vientres estériles para traer a personas extraordinarias, como Samuel, como Juan el Bautista, y del cual Jesucristo mismo dijo que no había nacido varón, no había nacido de mujer ningún varón tan importante como Juan el Bautista. Ese fue el testimonio que dio Jesús del mismo Juan el Bautista. Porque la labor que hizo Juan, que fue preparar el camino, allanar el camino del Señor, fue el que instauró el bautismo del cual cada uno de nosotros ha sido parte. Bendito sea el Señor. Y al cual el mismo Cristo se sometió. El mismo Jesús se sometió al bautismo de Juan, al ministerio de Juan. Que Juan se resistía. Juan dice, no, yo necesito que tú me bautices. Dice Jesús, no. Es necesario que cumplamos toda justicia. Bautízame tú. Y Jesús bautizó, Juan bautizó a Jesús. O sea, se sometió a eso. Qué maravilloso, ¿no? Es Dios. Escoge vientres estériles, o sea, personas que no sirven físicamente para nada, para hacer cosas milagrosas. Así que si usted se siente estéril, infértil, improductivo, en este momento de la situación que estamos viviendo, acérquese a Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y vamos a hallar oportuno socorro en el trono de gracia de Dios. Dios todavía tiene muchas maravillas y muchas proezas y muchos milagros por hacer. Quizás tú eres el candidato o la candidata para que Dios pueda hacer. Quizás tú eres ese vientre estéril, espiritualmente hablando, que te consideras que no sabes nada, que no produces nada, que no logras nada, que todo te ha salido mal, que la gente se burla, que la gente te destruye. Ay, eso que eres cristiano, ay, eso que eres cristiana, mira cómo Dios te tiene, y la gente se burla y cómo está. Probablemente muchos han pasado por situaciones. Yo la pasé de niño y de adolescente, cuánta gente no se burló. Pero fortalezcase en Dios,
acuda a su Dios, llore y gima delante de su Dios, derrame su corazón delante de Dios y Dios enjugará toda y cada una de las lágrimas que usted bote en su presencia. Y no las bota, usted las siembra. Cada vez que usted llora en la presencia, usted siembra para sí mismo, para la gloria de Dios. Y Dios le satisface poder levantar al menesteroso, poder hacer maravillas de la persona menos indicada. La Biblia es clara y dice: lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Quizás ese es usted, el vil y el menospreciado del mundo, la oveja negra de la familia, por el cual no daban ni un real ni un centavo, el cual todo el mundo criticaba, el cual todo el mundo rechazaba. Si ese es usted, capítulo 30, 1 de Samuel, léalo, apréndaselo, escudriñelo y pídele a Dios que le revele qué hay para usted allí, qué hay para Dios, qué hay de Dios allí para usted. Hay mucho. El problema es que no sostenemos nuestra oración, no sostenemos nuestra fe. David se pudo haber debilitado en fe cuando se le quedaron los 200. David se pudo haber debilitado en fe cuando miró el desierto y dice: ¿para dónde cojo? La derecha, izquierda, si no hay huella para seguir a los amalecitas. Dios le puso un egipcio hambriento que estaba ahí, que habían dejado los amalecitas, y lo utilizó de guía. Ese es Dios, amado. Dios es el que provee los recursos. David no esperaba encontrar a ese egipcio. Pero Dios se lo puso en el camino y dirigió sus pasos. Logró la victoria. Obtuvo la victoria. Y dice que reconquistó todo lo que le había sido quitado. Padre, te doy gracias. Tu palabra es verdad. Tu palabra es... yo amo tu palabra. Yo tiemblo ante tu palabra. Adoro tu palabra, porque ha sido mi sostén hasta este momento, ha sido mi soporte hasta este momento, pese a toda lucha, dificultad, pobreza extrema que viví, toda burla, donde solamente mi cama era una silla dura de la universidad y el techo era el cielo. Tú me sostuviste con tu santa y bendita palabra. No va a ser fácil, amado. No va a ser fácil. No le estoy diciendo que Dios te va a facilitar todo. Yo no te estoy diciendo que Dios te va a facilitar todo. Pero en Dios haremos proezas. Nunca olvide eso. En Dios, usted y yo haremos proezas para la gloria de Dios, para alabanza de su nombre. Y cuando la gente te vea, y antes te señalaban por perdedor, ahora te van a señalar: mira lo que Dios ha hecho con este y con él. Amados, gracias por estar con cada uno de nosotros. Gracias por pegarse a este culto glorioso. Nuestro anhelo y nuestro deseo es que Dios sea glorificado y que Dios se glorifique también en usted, y Dios le bendiga rica y poderosamente. Así que, si nos quedan un par de minutos para dar un anuncio, recuerde, este viernes tenemos nuestro culto de intercesión. Ya a partir de mañana o el mismo viernes puede comenzar a enviar sus peticiones de oración para estar intercediendo por cada una de ellas. Damos gracias a Dios por las obras de sanidad y que Dios ha hecho hasta ahora. Recuerde la actividad de los niños del día sábado a las 11 de la mañana, y recuerde el culto dominical del día domingo. Bendito sea el Señor. Padre, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos has dado, por el culto glorioso. Yo anhelo y deseo con todo mi corazón que esta palabra, así como me tocó, me llenó, traspasó mi corazón, haya traspasado también, oh Dios, el corazón de cada uno de mis amados hermanos. Oh Dios, que ellos ahora, después que termine esto, puedan leer tu palabra y tu Espíritu Santo puedas complementar y completar lo que por razones de tiempo o por mi incapacidad de vocabulario no le pude transmitir, Señor, oh Dios. Pero tú puedes todavía sacar mucha más riqueza y muchos más tesoros de tu santa y bendita palabra. En el nombre del Señor Jesucristo bendecimos a nuestros hermanos amados. Dios me les bendiga ricamente. Gracias a la familia mía también que nos apoyó acá. Bendecimos a cada uno de ustedes, a nuestro amado pastor. Dios me le bendiga.
rica y poderosamente nuestra pastora. Así que bendito sea el Señor. Yo también quiero danzar. Danza ahí donde está usted, aleluya. Acá está la hermana Damari danzando. Gloria a Dios. Oh, vive Dios. Que levante alabanza, mi Señor. Okay. Alabanza a mi Jesús que conmigo está.